Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les damos la bienvenida al episodio número 29 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En esta ocasión, vamos a hablar con el director de fotografía colombiano Paulo Pérez, ADFC, para compartirnos su pasión por la fotografía, desde sus inicios en documentales y los últimos trabajos en ficción que ha realizado. Paulo busca siempre historias con fuerza e impacto. Paulo es miembro de la ADFC, Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. En ficción, ha realizado películas como El Rey de Antonio Dorado en 2004 y Amores Peligrosos en el 2013. Los viajes del viento de Ciro Guerra le hizo merecedor del premio Macondo en 2010. Además de este premio, Paulo consiguió el premio a la mejor fotografía en el Salón Internacional de la Luz en 2012 por Choco, de Johnny Hendrix Ginestrosa. En esta ocasión hablaremos con Paulo de estos dos proyectos importantes en su carrera. También vamos a hablar un poco de Frontera Verde. Les recordamos que el material visual de lo que hablaremos en este episodio está en la página web www.cinefotolatino.com. Esperamos que les guste. Ahora dejamos el micrófono a Paulo Pérez y a nuestro querido colega Iván Hernández, que hizo esta entrevista. Hola Paulo, ¿cómo estás? Nada, pues mi nombre es Pablo Andrés Pérez, soy director de fotografía colombiano. Mi gusto empezó realmente desde pequeño, cuando pues por ver todas las películas desde pequeño, la televisión, toda la imagen siempre me llamó muchísimo la atención. Pero creo que un momento muy crucial, y eso me parece muy chévere, es cuando empezaron a salir los videoclips en los 80. Y ahí todavía me gustó un poco más porque vi esa relación de música con imagen. Y en ese momento estaban de furor todos los videoclips de rock, sobre todo, y iba a empezar MTV, y pues toda esa cantidad de videoclips me encantaron. Es más, después de unos años después que fui a Cámara Image, vi a un director de fotografía que fue el que hicieron todos esos videoclips. Y ahí entendí un poco más, y de ahí dije, claro, el cine también me empezó a gustar, fue por aquí. Entonces me puse a buscar escuelas de cine en Colombia. En Colombia hay muy pocas escuelas de cine, ahora hay más, afortunadamente. En ese momento estaba solamente Unitec, que es una escuela técnica aquí en Colombia, pero que tenía un profesor muy interesantes, que venían casi todos de haber estudiado por fuera, y tenía un énfasis en fotografía, era cine y fotografía. A mí siempre me llamó mucho la atención la cámara, y me fui por ese lado, aunque también escribía y dirigí un poco algunos cortos de la escuela, pero siempre escogí hacer la cámara. Y en esa escuela hicimos muchísimo 16 milímetros y mucho foto fija. Entonces de ahí se marcó ya de alguna manera mi inclinación hacia la dirección de fotografía. De ahí me fui a Cali, donde yo soy de Cali, que es una ciudad cerca del Pacífico colombiano, que tiene una tradición también de cultura muy cinematográfica. De ahí viene Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, y ellos generaron en Cali todo un movimiento en torno al cine, y ese movimiento pues perduró de alguna manera, aunque ya todos murieron. Dejaron un legado muy grande. El último fue Luz Ospina, que tiene una carrera así maravillosa también, pero fue uno de los grandes impulsores a nivel de la educación cinematográfica en Colombia. Cuando yo terminé en UNITEC me fui a trabajar a Cali, y ahí trabajé con mucha de esta gente, y muchos de los profesores de la del Valle y muchos de los alumnos, e hicimos muchísimo documental para el canal regional, y nos desplazamos por todo el suroccidente haciendo documentales sobre indígenas, sobre las tradiciones. Entonces fue para mí muy interesante, porque ya empecé a mezclar muchísimo más la realidad, en ese momento que era el documental, y con todo lo que venía trabajando en la escuela, que era también ficción. Y de ahí empezó un poco también ese gusto de las dos cosas, de querer hacer siempre las dos cosas, el documental y la ficción.
que creo que ha marcado un poco mi carrera. Está bastante, digamos, equilibrada tu trayectoria. Veo desde el origen de tus proyectos hasta que diste el paso a hacer tu primera película de largometraje, ¿cierto? No, mi primera película la hice en el 2003 que se llama El Rey. Eso fue posterior a haber terminado todo esto de Cali, que duró un par de años, porque luego terminé yéndome a Cuba a hacer unos talleres. Me quedé casi 3 años después de estar en Cali. Dije, pero yo lo que quiero es hacer cine en fílmico y nosotros hacíamos todo en video. Uh-huh. Y pues en la escuela habíamos hecho 16 y en Colombia no había laboratorios. Pero yo quería seguir estudiando en film, seguir haciendo fílmico. Y en ese momento Focine no estaba funcionando en Colombia, que era la empresa de fomento cinematográfico. Y de ahí me fui a Cuba buscando formarme más. Toda la formación que yo quería tener de alguna manera estaba ahí, junto con compañeros pues, de toda Latinoamérica. San Antonio de los Baños es una de las escuelas más interesantes de cine del mundo y hoy todavía sigo yendo a dar clases allá porque creo que es parte de pasar el conocimiento que ellos tan amablemente y con tanta generosidad me dieron. Entonces yo siempre trato de pasar ese legado también. Llegué aquí, hice muchísimos cortos. En un momento todavía no existía Proimágenes ni el FDC, el Fondo de Desarrollo para la Cinematografía. Yeah. Entonces pues apenas están muy poca gente haciendo cortos. En el 2001, 2002 empezó a crear la ley y en el 2003 alcanzó a salir. Y en el 2003 yo hice mi primer largo que se llama El Rey, que es de Antonio Dorado. Ese lo hice, compartí la fotografía con Juan Cristóbal Cobo. Él era como el director de fotografía principal, pero en algún momento tuvo que volver eso lo hicimos en Cali, tuvo que ir a Bogotá a hacer su empresa, que está haciendo empresas comerciales, y yo me quedé a cargo de la fotografía de casi todo el largometraje. Luego él volvió y tuvo un percance de salud y pues de ahí me tocó seguir con todo el largometraje. Y es un largometraje muy, muy interesante. La hicieron en Cali. La hicimos en Cali, en 35 milímetros, y realmente era de las primeras películas de narcos que se hacen en Colombia. Bueno, desde ahí empezaron a salir una cantidad de películas sobre toda esta problemática nuestra que hemos sufrido aquí. Regresando al asunto, cuando te cruzas, te encuentras con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. ¿Puedes ahondar un poco? O sea, que supongo que de ahí para adelante fue como un paso importante en tu vida, claro, como persona, claro, digamos, como un gran director de fotografía en Colombia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó en ese momento? A mí me cambia la forma de ver el cine, de alguna manera, al llegar a la escuela de San Antonio de los Baños, porque todo lo que yo había tratado de buscar en otros países cuando salí de Colombia, lo encontré ahí y era realmente una escuela latinoamericana, no era ni europea, no, es una escuela latinoamericana hecha y creada por gente latinoamericana para formar a la gente de todos los mundos, pero tenía énfasis lógicamente latinoamericana pues porque queda en Cuba, y de alguna manera lo que yo vi es que todos en Latinoamérica tenemos, incluyendo Brasil, pues una cultura muy similar. Hablamos un idioma que es el español y el portugués, y pues eso nos hace que nos comuniquemos de una manera mucho más fácil. Pertenecemos casi a una misma cultura, pues tenemos muchas cosas en común. Entonces para mí era mucho más claro que lo que yo tenía que hacer realmente era hacer cine en Latinoamérica y entender, y más que soñar con irme a otros países, a Europa o a Estados Unidos o Hollywood o algo, era el fortalecer también ese punto de vista nuestro sobre nuestra cultura y nuestros países. Y creo que de alguna manera eso ha sido lo que pues he querido y he hecho con mi carrera de alguna manera, ayudar a consolidar el cine colombiano y el cine latinoamericano, nuestro punto de vista sobre la vida y sobre nuestras culturas, porque realmente lo que yo pienso del cine es que el cine no es solamente entretenimiento como lo quieren hacer ver las medios. El cine es memoria, sí, y el cine es cultura, y está hablando de una sociedad en un momento claro, en nuestros tiempos. Entonces por eso para mí el que nuestros países tengan su propio cine es tan importante, porque es la memoria de nuestra sociedad, esté en todos los problemas que esté, pero nosotros como sociedad, como en un momento determinado en el tiempo, el sentirse identificado de alguna manera con lo que está viendo, pues genera una cantidad de cosas en uno, y de eso se trata el cine también, de que tú te puedas ver también como
como persona y como sociedad, ¿no? Claro, muchas de las películas que yo he tenido oportunidad de ver, digo, a lo largo de los años, que por ejemplo, que una fue muy importante, que ha sido muy importante en la historia del cine, digamos, contemporáneo, que es Los viajes del viento, pero también, bueno, está Chocó, que es una película que a mí me parece muy interesante porque son películas que echan mano de los no actores y de la naturaleza. Me parece que son películas que están realizadas muy como en este sentido, digamos, de la práctica documental, pero aplicada a la ficción. A partir de alguna manera de ese trabajo y esa mezcla del documental, pues muchos amigos con los que hemos crecido haciendo cine, Ciro Guerra, Johnny Hendrix, Jacques Toulemont, varios directores con los que he trabajado y que hemos hecho un camino juntos, y donde se ha explorado mucho esa relación entre actores y no actores mezclados en la pantalla, y cómo es ese acercamiento hacia ellos. Ciro tiene una forma muy particular de tratarlo, y eso lo vimos en Los viajes del viento. Los viajes del viento fue una película, Los viajes del viento creo que fue mi quinto largometraje, creo, que todos los otros 4 largometrajes lo que hicieron fue ayudarme a llegar a ese momento también, junto con todo yo digo todo esto porque es que uno pues lógicamente cada vez que hace algo pues va creciendo y es parte de su obra, y uno en su último trabajo es como la recopilación de toda esa experiencia que uno ha adquirido durante ese trabajo o durante toda esa obra. De acuerdo, totalmente. Entonces en Los viajes del viento se da una cosa muy interesante, y es tenemos 92 locaciones. Nada más. Y todo eso era una road movie o una burro movie, de un juglar y un adolescente y un burrito por todo el Caribe colombiano, desde el interior del Caribe colombiano hasta la Guajira, que es la Alta Guajira, ¿no? La Alta Guajira, que es el extremo norte del país. Lógicamente con lo que les estoy contando de que venimos casi desde la montaña y bajamos al nivel del mar. O sea, todo lo que implica eso en cambios a nivel de la atmósfera y de los ambientes y de la luz. Entonces es un viaje también a través de la luz, y desde la luz natural. Pero no solamente es la luz, es también la gente de todas esas poblaciones, porque todas esas poblaciones donde nosotros íbamos, aunque la película era de época, se marcaba en 1962 alrededor, era gente de la región. Entonces tiene un casting maravilloso porque ellos se fueron a hacer una preproducción larguísima, casi de 2-3 años, y escogieron la gente en cada lugar, y eran gente propia de la región que hacía lo que normalmente hace en su vida diaria, pero pues lógicamente con la ropa de la época. Y esto hace que esa mezcla de actores naturales con actores profesionales, que eran realmente muy pocos, eran más actores naturales, conjugado con la visión también del director de Ciro y todo el equipo que estamos trabajando ahí. Entonces es un trabajo muy interesante, porque es un trabajo que de alguna manera es un viaje no solamente a nivel geográfico, sino a nivel humano, claro, a nivel social, por la gente con las personas con las que estamos filmando. Claro, y que además que justo señalas como esta idea que me gusta mucho del viaje a través como de estético, a partir del viaje de la luz por todos estos espacios y el color cómo va transformándose, pero también es un viaje que representa mucho a nivel emocional, si no me equivoco, por digamos, como una especie como de paradoja entre el viaje de ambos acompañándose y yendo en sentidos opuestos, pero por el mismo camino. Entonces, ¿cómo retratar eso? Porque además me parece como muy interesante la misión, o sea, tomar la misión de acompañar a estos dos personajes por toda esta suerte como de, si no, me parece que no es, pero me gustaría que como ahondes en esto, porque no es digamos, una postal de Colombia, sino al contrario, es como una introspección a mi parecer, y yo recuerdo en aquellos tiempos cuando yo la vi, y está hecha en 35 milímetros además, yo la vi en el cine y era pues, alucinante como el tratamiento y cómo me iba yo cada vez más compenetrando en la sensación interna a partir de los pasos que daban los personajes. Entonces
estaría muy bonito escucharte acerca claro, de este proceso de el acompañar al viaje de estos dos, digamos, personajes, a Ignacio y a Fermín, si no mal recuerdo. Que ellos dos son actores, ¿no son actores? No, no son actores, ninguno de los dos era. El que hace el personaje de Ignacio es un compositor vallenato. En realidad sí es un juglar, es un compositor en la vida real. Y le escribió a un cantante muy famoso aquí que se llama Diomedes Díaz. Lo mismo el niño también es alguien, él ya no es un niño, pues. Yul era un muchacho de la región de Valledupar. Entonces realmente eran actores naturales que pues lógicamente pues tuvieron formación antes y durante la película, pero pues eso era lo más también muy bonito porque de alguna manera tiene una autenticidad única. Lo otro que es muy interesante es que la música que hay ahí, muchas de las cosas se interpretan realmente. En realidad esta película no solamente es un road movie, es un musical. Y es lo lindo que tiene esta película. Porque, por ejemplo, pues también una de las motivaciones de Ciro es que la gente piensa que todo el mundo en el Caribe es súper contento. Y es mentira, la gente en el Caribe es súper nostálgica. Claro. Y melancólica. Y eso está plasmado de alguna manera en la película. Entonces es un viaje a todo nivel. Para mí la película es un viaje sensorial también. No solamente es un viaje de ellos dos, un viaje a nivel de la luz, un viaje a nivel geográfico, sino es un viaje también musical. O sea, y es sensorial. Tú afortunadamente la viste en una pantalla grande, pero cuando uno la ve en una pantalla grande sí tiene todas esas sensaciones que te deja ver la película y como los planos son largos y el tema, pues lógicamente visualmente es muy, muy, muy fuerte, pero para mí va un poco más allá también, lo que te decía, es todo este viaje a través de los seres humanos, de la gente que está en esas regiones. Para nosotros fue muy duro, y te lo digo personalmente, filmar también en esas regiones porque nosotros hemos tenido una historia de guerra muy grande aquí en Colombia y un abandono del Estado muy fuerte. Entonces, muchos de los lugares donde íbamos a filmar, los paramilitares habían arrasado con todo, y entonces habían historias de masacres y de cosas terribles. Entonces, de alguna manera, lugares donde nosotros íbamos, que había estado muy marcado por eso, y lo siento con nuestro también, que como que parte de nuestro arte ayudaba a curar a toda esa misma gente que estaba ahí, que había sufrido también todo eso, porque la gente que estuvo ahí, por ejemplo, en Nueva Venecia, un jefe paramilitar que le decían Jorge 40 mató 40 campesinos ahí, pescadores, pues huyeron en ese momento y luego regresaron ahí después de muchos años. Y la gente que está en la película, la gente que es la parte del duelo, donde hay ese duelo tan interesante a Machete que es bellísimo, sí, es la gente que vivió todo eso y la gente que pertenece a esa región. Y yo lo quiero ver también así, como que el arte también ayuda a curar todas esas heridas. Y es parte de como la sanación de todo eso. Entonces también hay una vuelta mística ahí también de sanación y de curación y de retratar a gente que nadie retrata, ¿entiendes? Sí. Eso también creo que es una de las grandes ganancias de esta película y por eso te vuelvo y te digo que pienso que el cine lógicamente es cultura, de alguna manera es entretenimiento, pero sobre todo es memoria. Es memoria de la gente que vivió y que vive ahí en ese momento, en ese instante o en ese momento histórico, de alguna manera, por decirlo así. De alguna manera lo logras, pues, lógicamente con toda ayuda de todo el mundo, pero también lo que te decía, con esa posibilidad de haber hecho documental y de haber podido solucionar cosas que nunca las hubieras podido solucionar si estás tan ligado a la técnica o al tener una cantidad de aparatos o de formas de hacerlo rígido. Tienes que ser una persona abierta en ese sentido. Por eso te digo que el último trabajo de uno normalmente es el resumen de muchas de tus experiencias. Claro, como que entonces tú te deslindas por completo, como que pones en un apartado a la técnica para poner atención en lo que verdaderamente tiene que cobrar tus ojos, ¿no? Bueno, como la atención de tus ojos. Claro, sí, lógicamente, pero hay una carga estética muy fuerte en esa película. Perdón, ahí por ejemplo, si justo a eso iba, que, o sea, tú ya dejas a la técnica a un lado, la película está hecha en 35,
Además está hecha en formato de 2.35, en Super 35 me imagino. Y sí, Super 35. Yo recuerdo desde la primera secuencia, que es cuando están enterrando en el entierro, ¿no? Que llevan el ataúd y tal. Sí. Y como que yo decía, uy, es que ¿quién está detrás de todo esto? Porque verdaderamente, o sea, te están enterrando a ti mismo y estás como sintiendo toda esta, como, digamos, fuerza melancólica del personaje. Y después por delante, que cada plano, cada secuencia, hay una construcción casi, yo diría, pictórica de plano a plano, cuando están los vaqueros en el llano, cuando las noches que están retratadas igual en el llano, o por ejemplo, toda esta parte última que recorren La Guajira, incluso la plática con el hermano, ¿cierto? En la montaña, en la Sierra Nevada, ¿no? Cuando lo engaña, que le dice es que quien coge el acordeón ya valió, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí? Detrás de todo esta idea de, claro, que ya sabemos que ya hablamos sobre el viaje, ahora cómo intervenirlo de manera estética, dejando a un lado esa técnica. Pues nosotros hicimos una preproducción muy grande con Ciro y con el resto del grupo y con la directora de arte. Ciro es muy meticuloso y tenía y como tuvo tanto tiempo para hacer preproducción, porque esa película se corrió, tuvo como 2 o 3 años y él se fue a vivir allá a Valledupar, y él es de Río de Oro, que es una ciudad cerca a Valledupar. Tenía un storyboard y tenía las cosas muy, muy, muy planeadas, y a veces no se salía mucho de ahí. Pero de alguna manera nosotros nos basamos muchísimo en los western. Y por eso escogimos hacerla en 2.35. Al final lo hicimos en Super 35 y luego pues el encuadre lo utilizamos, lo recortamos arriba y abajo, y se hizo todo el proceso, porque fue un proceso de cine y luego lo pasó a digital. En ese momento ya se está positivando en digital, y porque además que nosotros queríamos que la película quedara como si lo hubiéramos hecho en anamórficos. En ese momento no era tan normal hacerlo, ahorita es mucho más normal. Pero estéticamente nos basamos mucho en los westerns de Sergio Leone, en la forma de componer también. Entonces teníamos muchos referentes también, inclusive Glauber Rocha era uno de ellos de alguna manera. Y a partir de ahí empezamos, y lógicamente ya el espacio y el sitio también nos fue dictando una cantidad de cosas. Trabajamos muy rigurosamente con las horas del día. Entonces eso permitió que fotográficamente la película fuera muy, muy bella, porque tú lo sabes, muchas veces el afán y toda la cosa no deja que tú trabajes en las horas que son, pero los amaneceres, los atardeceres, cuando había que esperar, por ejemplo, cuando estábamos en las tormentas de arena, nos tocaba esperar, y justamente el momento más bonito de la luz también lo hacíamos. O sea, hay todo un tema ahí del manejo de la luz, que afortunadamente pues estaba detrás Ciro, y Ciro Guerra tiene eso también, que respeta muchos esos momentos también. Para él son muy importantes también, y en esta película esos momentos de la luz. Claro, que además supongo que ya había comunes acuerdos acerca de eso desde la preproducción. Exactamente, sí, desde la preproducción, y lo que te digo, fue una locura porque fueron muchos lugares. Éramos un equipo como de 60 o 70 personas viajando juntos. Mucha gente eran muy jóvenes los que están, más casi todos los que ahorita tienen cierto éxito de alguna manera empezaron ahí como asistentes, ahora son grandes directores o inclusive fotógrafos. Chula, David Gallego estuvo conmigo ahí también, que es el fotógrafo de ahorita las últimas películas de Ciro. Mucha gente muy cercana, y que esa película fue de alguna manera su escuela también. Y creo que fue una película que de alguna manera en Colombia nos hizo mirar mucho hacia nosotros, nos hizo redescubrir nuestro país, nos hizo ver lo que tenemos, y porque este es un país que es inexplorado visualmente. Pristino. Lógicamente por todo el tema de violencia de alguna manera, pero esta película se atrevió a ir un poco más allá y de llegar a lugares donde nadie había ido y nadie había fotografiado, ni a gente que nadie había fotografiado también. Entonces ese viaje, ese es el gran valor de esta película de alguna manera también. Un poco como el legado de ir compartiendo, ¿no? Es decir, en esa película
hay muchas personas que trabajaron, que hoy en día pues es como, digamos, como la base del cine, o sea, como cineastas como ya muy, muy importantes, ¿no? Incluso, bueno, está David. Segundo de cámara. Giovanni, que es un gran gaffer, uno de los mejores gaffers en Colombia, un gran gaffer. Jacques Toulemont, que es un gran director y co-guionista del Abrazo de la Serpiente, era el asistente de dirección. Iván Gaona era el segundo asistente de dirección, que ahorita tiene varios largometrajes y es como uno de los grandes o futuros grandes directores colombianos. Muchas de las productoras, no solo Cristina Gallego, que era Diana Bustamante, Sanguña, había una cantidad de gente que también trabaja en casting, que ahorita también son uno de los directores de casting muy interesantes. Juan Pablo Félix, que es un experto en casting también aquí, que ha hecho casi todos los castings de Colombia. O sea, hay un super grupo de gente. Bueno, y la directora de arte, Angélica Perea, que es de las grandes directoras de arte de este país y de señoras de producción. Entonces era un grupo selecto de gente que esto fue como el gran comienzo de su carrera, pues, de todos, de alguna manera. ¿Qué año se filmó Los Viajes? La película se filmó en el 2008 y se estrenó en el 2009, estuvo en Cannes, en el Certain Regard, y de ahí pues tiene una cantidad, tiene una rotación por todos los festivales más importantes. Esto, digamos, que nos lleva, digamos, como pase directo, ese combo, ese parche, todos se juntaron para hacer, o no sé si todos, pero algunos de ellos que originalmente estaban en Los Viajes, para hacer esta serie de Frontera Verde. De Frontera Verde, sí, es como que se reunificó otra vez todo ese grupo de gente y terminamos haciendo la serie para Netflix de Frontera Verde. Claro. Oye, hagamos entonces una, digamos, estaría muy, muy padre escuchar, o sea, para hacer como un buen tránsito entre como esta, digamos, incursión en Los Viajes del Viento a hacer todas estas películas y es más, después de Los Viajes, pues vinieron otras 2 películas, pero yo terminé haciendo una película muy semidocumental con gente de la región del Pacífico colombiano, que se llama Chocó, y esto es comunidades negras. Ve una sola actriz profesional y el resto eran actores naturales de la comunidad. Entonces volvemos un poco a los viajes de alguna manera, a trabajar con gente de los diferentes sitios y cómo contar sus historias, periferia, desde lugares que nunca se han retratado y con gente que nunca se ha retratado, e historias propias del lugar. O sea, ¿Y esa película dónde la hicieron? Esa película la hicimos en el Chocó, que es el Pacífico colombiano, que es de alguna manera muy virgen en todo sentido, y las comunidades principales que hay es la comunidad afro y comunidades indígenas. Entonces estos son pueblos que mucha de la gente que llegó ahí era huyendo de los españoles y generaron comunidades aparte y pues escondidas de alguna manera. Luego vino la minería del oro y pues generó más población ahí itinerante, pero esa es una región que es de ellos y de los indígenas en Veras y otras comunidades más de indígenas. Entonces una región que ha estado muy, muy abandonada por el Estado, ha sufrido muchísimo, también todos los embates de la guerra pues en Colombia, del narcotráfico, porque además son vías de salida de narcotráfico, porque es selva, es el segundo lugar donde más llueve en el mundo, entonces es una zona súper húmeda, pero con una gente bellísima y con una historia también de tradiciones muy, muy, muy propias de la región. Además, fuera de eso, el director era Johnny Hendrix, y Johnny Hendrix es afro, y estaba contando una historia propia de ellos también, y hablaba también del machismo tan marcado que hay dentro de esa comunidad y de esa cultura. Entonces, para mí fue muy interesante hacerla. Otra vez volvemos al tema de documental y ficción y de actores naturales, y sobre todo tener un director que conociera también la cultura, porque una cosa es venir con alguien que no conozca la cultura y tratar de retratar algo que no
que de pronto no puede ser tan, de alguna manera, tan real, pues. Y él sí nació en el Chocó y conocía a la gente de alguna manera, de idiosincrasia. Claro, ese fue como como un paso intermedio para después, claro, después hiciste Ana con Jacques Toulemont, que ya eso es como una película mucho más, de muy cargada y como muy fundada en el personaje principal, que es Juan Acosta. Exactamente, ya viene todo un trabajo también de actores muy interesantes. Bueno, voy a contar un poquito. Terminé eso del Chocó y luego empezó a llegar aquí muchas a raíz de la nueva ley de cine, la segunda ley de cine, llegaron muchas producciones norteamericanas y yo trabajé en los 33 como segunda unidad de cámara. Entonces yo venía a trabajar casi con 400, 500 personas después de hacer los 33 y de llegar a hacer Ana. Y Ana fue todo un reto. Ana la hicimos en el 2014. Entonces pasar de tener 400, 500 personas en mi unidad y cuando estábamos juntos eran casi 700 personas, era mucha gente, que normalmente los rodajes en Colombia no era tanta gente, a pasar a ser Ana, donde Jacques Toulemont de alguna manera propuso que no trabajáramos con luces, sino que todo fuera con luces prácticas y sin técnicos, porque la película era con un niño de 9 años, una mamá, una actriz que era Juan Acosta, que es el papel de mamá, y con un actor. Eran 3 actores principales, pero como era un trabajo de actuación tan riguroso, él no quería ningún tipo de distracción y no quería ningún tipo de demora de alguna manera. Entonces tuvimos que adecuar toda la fotografía para que en el momento que empezáramos fluyera de alguna manera y no paráramos tanta intervención en el set. Entonces, pues lógicamente trabajamos solamente mi asistente de cámara, que era el foquista, que era Hugo González, y yo, y un date una chica en Francia, porque rodamos 2 semanas en Francia y como 7 semanas en Colombia. Fue un rodaje como de 9 semanas. Lógicamente yo le dije, listo, si no va a trabajar con luces, entonces yo quiero una muy buena cámara y una muy buena óptica. Trabajamos con 2 zooms, los Angenieux, un 17-45 creo que es, y un 45-120, y con esos 2 lentes hicimos todo, y con una mini Alexa. Pero entonces los directores de arte, el de Francia y el director de Colombia, pues ellos me ayudaban con todo el tema de las luces prácticas. Lógicamente nosotros buscamos la locación de alguna manera que siempre tuviera fuentes de luz, y aunque tenemos muchas escenas de noche, las escenas de noche siempre están iluminadas por algún poste, por una luz de las casas, siempre de alguna manera hay luz, y lógicamente pues llevar las herramientas al límite, ¿no? Entonces era un viaje al interior de los personajes y era un viaje al interior de ella, sobre todo, porque todo está centrado en ella, que la protagonista es la historia de una mamá bipolar. Entonces era retratar toda esta bipolaridad de ella y cómo poco a poco va llegando al extremo de su enfermedad y de la historia también. Entonces, y como entonces ya el paso, ¿no? Es como vienes del documental, vienes de esta exploración, de los pocos recursos y la, digamos, apreciación de la luz natural. Vienen como este gran proyecto, porque además fue como digamos, yo le diría un tanto épico, de los viajes, pasar por todas estas películas para que aterricemos en Frontera Verde, que es una serie que ahora mismo tú nos cuentas. Me parece que es como la flor que se sembró en aquel tiempo, supongo, ¿no? Una florecita que se sembró, ¿no? O sea, el germen se depositó y ahora como que ya es una consecuencia, como bien lo dices, ¿no? Como que es la suma de todas las cosas que tú has hecho durante tu carrera, ¿no? Durante tu viaje en el tiempo. Entonces, ¿te parece si damos paso a... Sí, listo. Como que es Frontera Verde, y de pronto ya de ahí sería interesante justo empezar a abordar como los caminos del retrato a la naturaleza.
Pues de los últimos trabajos, pues está en Netflix ahorita, un proyecto muy interesante que me propuso Dínamo, Dínamo, la productora colombiana, que se llama Frontera Verde y que ocurre en el Amazonas colombiano, que es justamente en Leticia. En la historia no es Leticia, pero pues habla de un pueblo similar que está entre la frontera de Brasil y Perú, Brasil, Perú y Colombia. Es una historia muy épica de alguna manera, habla y retrata un poco la cosmovisión de los indígenas mezclado con una especie de thriller, su cosmovisión, como les dije, la cosmovisión propia del Amazonas de alguna manera, y es una reinterpretación. Pues para mí fue un reto muy interesante porque era desplazarnos a hacer 8 capítulos al Amazonas, a la selva, y cómo podía yo contar esta historia sin tener que llevar una cantidad de equipo y una cantidad de gente a una zona que es, primero uno está a merced del río, de la selva, de la naturaleza totalmente, y cómo poder filmar casi escenas épicas con muy pocos recursos, y sobre todo en los desplazamientos, o sea, entonces aquí volvemos otra vez a todo el tema de las locaciones, cómo escoger las locaciones para diversas historias. Entonces ya teníamos el principal problema, era desplazarnos al Amazonas, porque nadie nos iba a quitar. Si íbamos a hablar del Amazonas, pues hablemos del Amazonas, no lo falsiemos en cerca a Bogotá ni cerca a otros, vamos al Amazonas a filmarlo. Esa fue la premisa. Entonces porque vimos muchas locaciones cerca de Bogotá y definitivamente no era el Amazonas. Entonces, para ir al Amazonas y vamos a retratar la selva del Amazonas, pues vamos al Amazonas. Esta serie la dirigió Ciro Guerra, Jacques Toulemont y Laura Mora. 3 directores muy talentosos colombianos, muy amigos y muy cercanos. Entonces, junto con Juliana Flores, que fue la productora, y Diego Ramírez, y la directora de arte fue Angélica Perea. O sea, éramos un grupo que nos volvimos a encontrar de alguna manera, los que estamos del lado de los Viajes del Viento, y pues éramos muy amigos, o somos muy amigos. Entonces eso hizo que este equipo fuera muy compacto de alguna manera, y sobre todo que fuera muy guerrero, porque para enfrentarse a esas situaciones tan complicadas, pues tiene que ser un equipo muy, muy, muy guerrero, que se pueda meter a esas situaciones y sepa que estamos en condiciones difíciles. Primero, ver las locaciones y ver la posibilidad de filmar ahí y de entrar por lo menos 40, 50 personas a la locación. Se está contando en 3 épocas diferentes la historia, entonces también había un trabajo de época muy fuerte. El trabajo también era con las comunidades indígenas de ahí. Tenemos 3 diferentes etnias que nos están ayudando ahí, pero pues son gente de la región. Ellos también se incorporaron a la historia, porque pues lógicamente si estamos en Amazonas, pues tenía que haber gente del Amazonas y gente de la comunidad. Yo tuve que casi escoger equipos muy livianos de alguna manera, no llevaba plantas, entre plantas de 2, 3 kilos. La luz que llevaba básicamente eran LEDs o Sky Panels, y muchas de las cosas las iluminé dentro de la selva con fogatas, por ejemplo, por la noche, que eso fue también muy interesante porque utilicé una cámara que es la Venice. Hice muchas pruebas de cámara, y entre esas con esta cámara, y esta cámara me ayudó muchísimo. Entonces tenía también unas condiciones, producto premium para Netflix, técnicas y un estándar pues de alguna manera mucho más alto, y me exigía, no era trabajar con un amigo director, sino era Netflix. Claro, como que ya era un tránsito, es decir, como que es una actualización a todos los proyectos anteriores que habías hecho, ¿no? Es decir, como que cada uno requiere su estudio, su preparación, pero para Frontera Verde, que yo me atrevería a decir que o sea, tanto los viajes como Frontera son totalmente, o sea, radicalmente, como que 2 historias preparadas, supongo, de manera distinta, pero con la misma exigencia. Sí, claro. Volvemos otra vez a estar en lugares remotos, en lugares alejados de todo, aunque de alguna manera Leticia tiene ciertas facilidades, pero igual estamos en la selva, igual estamos en el río, con todo lo que tiene, los animales,
la inclemencia del tiempo, llueve y cuando llueve empiezan los rayos terribles y no llueve poquito, llueve muy duro y cuando llueve tan duro también los animales se ponen nerviosos, entonces, y todo tipo de insectos y todo lo que puede pasar en la selva. Eso se hizo, bueno, Leticia es el departamento del Amazonas en Colombia, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué hay de este tema? O sea, ahondemos un poquitito, o sea, como platicamos un poco de la autenticidad del cuento, o sea, de la narración. Es decir, ya fueron al espacio, ahora tienen los no actores que son originales. Sí, es gente de la región, se habla en las lenguas originales de ellos. Es más, los actores les tocó aprender ticuna y huitoto, creo que son las dos lenguas indígenas que se hablan. Que básicamente le tocó más como a Nelson a Nelson Camacho, que es el policía ajá. que habita allá, que es un gran actor. Yo tuve oportunidad de trabajar con él también, que es un gran actor. Una gran persona. Sí, y Ángela, ¿no? Ángela Kesuché. Sí. Ella también le tocó aprender, que es una maravillosa actriz. Se incorporaron muy bien con los indígenas. Fue maravilloso eso que hicieron. Para entrar a la selva nos tocó que un abuelo de la comunidad, que es como los sabios de la comunidad, nos hiciera un ritual para que la selva nos aceptara. Y tuvimos mucha suerte porque básicamente no pasó casi nada. Un día un enjambre de abejas nos picó a todos, pero que fue terrible, pero pues no pasó de ahí. Y claro, también está el señor Antonio Bolívar, que es el personaje del abrazo también. ¿Qué hay de esta idea de cómo hacerla, o sea, cómo poner o cómo hacer el primer acercamiento de la cámara a la gente que nunca se ha cruzado con una cámara? Que ha tenido nunca ha tenido la experiencia de estar en un rodaje y que ahora son parte de una historia, están contenidos dentro de una historia. Pues mira, había un preparador de actores, siempre hace todas estas películas y también lo había en Los Viajes del Viento y en Chocó y aquí, siempre hay un preparador de actores. Isabel estuvo ahí, ella era preparadora de actores y ella preparaba a toda la gente que entraba en el plano. Entonces, antes de entrar y sobre todo si tenían diálogo, tenían cosas, pues ella está muy detrás. Y el casting también fue un casting muy riguroso en ese sentido. Los castings son siempre se lleva a la gente que se ha ensayado con tiempo de anterioridad, o sea, inclusive 2-3 meses. Pero a ti como fotógrafo, por ejemplo, o sea, a ti como fotógrafo, como encargado, porque aquí, claro, tú operas la cámara. Sí, yo opero, en las películas las opero yo. En la serie no las operé porque tenía 2-3 cámaras, entonces muchas veces, y ya por experiencia, prefiero no hacerlo en las series porque tengo que estar muy pendiente de muchas cosas. Pero sobre todo, y esto es también a raíz de la experiencia, cuando trabajas con 2-3 actores, directores diferentes, y los tres tienen una forma de pensar muy diferente y de ver las cosas, entonces tienes que estar muy, muy al lado de ellos. Y en estas series pasa que de alguna manera la fotografía es la que amarra todo, porque se cambia el director, pues la fotografía tiene que seguir siendo la misma, pues la que mantiene la continuidad. ¿Cómo tú planteas, o sea, tu propuesta de la cámara? ¿Cómo decides que la cámara vea esta serie? ¿Cómo se tiene que mover o no mover? La cámara era como un ente aparte, sobre todo la del Steadicam. Era como ese personaje de la selva. Entonces no es un Steadicam o un movimiento súper preciso ni nada. Es como un ser más etéreo. De alguna manera es muy descriptiva, va a su propio paso, va lentamente o corre o señala, pero es como un ser autónomo de alguna manera, y eso lo queríamos marcar mucho. En cuanto a toda la parte del thriller y del otro, de más de la serie negra, sí nos remitimos un poco más al género. Entonces, lo que es la investigación, lo que son ellos, un poquito más el género de alguna manera. A mí me gustan mucho todos esos primeros planos y que hay también en la serie y cómo nos acercamos también a los personajes. Eso era también como sentir lo que ellos sentían, de alguna manera. Entonces eso era también algo que queríamos transmitir mucho con la cámara y con los movimientos de cámara. Hay una regla que yo también, y lo he seguido un poco también por insistencia de Jack, que también es muy un personaje con todo ese tema de no hablarle a los actores y no moverlos, no tocarlos.
pero trato no de interferir mucho en su trabajo. Y tampoco me gusta mucho que los muchachos o que los operadores o que los técnicos hablen con ellos. Y es básicamente porque ellos están concentrados y ellos están en su mood y nosotros no tenemos que interferir eso. Entonces tenemos que ser muy delicados con eso porque en cualquier momento, con todo el movimiento que hay, pues se distraen y pierden el hilo y es parte también del respeto a lo que están haciendo y a su obra. No me interesa tanto lo técnico en cuanto que cómo se ubican o cómo ponen la cámara, no. A mí lo que me interesa es que ustedes me ayuden a contar la historia y que se ubiquen de la mejor manera para contar la historia. Es lo que... Yo ahí creo que referiría mucho como a esta idea que tú, sobre la que hablas del respeto, algo que tiene que ver con una cuestión de transparente, ¿no? Ser como transparente, ser como neutros, ¿no? Como con una energía que no se imponga, ¿no? Como que respetar, porque no es que seas invisible, ¿no? Al final hay una interacción, pero sí tener como esa transparencia para que la energía de los personajes Exactamente, me acuerdo que Golovnia decía que la torpeza de la técnica no daña el momento del arte. Y sí, nosotros tenemos que aprender a manejar eso porque nosotros lógicamente estamos con una carga técnica muy fuerte, pero básicamente son herramientas para contar las historias. Y es lo que uno no puede dejar que pase, que la herramienta sea más importante que lo que estamos contando. Y por ejemplo, aquí algo que está como, me parece como que muy, muy, muy padre, muy atractivo, interesante de Frontera Verde, es como mezcla del docu no actores, de contenidos en una ficción y de además integrar, digamos que un género cinematográfico que sería, que en este caso me parece como un poco un thriller policíaco, casi medio rayando en la ficción científica, por como que al final está expuesta como esta idea del fuera de la selva ya, como plantean que el hombre quiere dominar la naturaleza, ¿no? O sea, como representado en el antagonista, ¿no? En este extranjero. ¿Cómo haces tú para que como que toda esta idea de vamos a pensarlo, dos géneros o como dos maneras diferentes de narrar o de formales se integren en una sola, digamos, discurso? Sí, aquí fue un poco complejo por lo que te decía, porque eran como dos discursos diferentes de alguna manera y al final se unen, que funciona muy bien en el momento que se mezclan, porque todo el universo del thriller y de la serie negra que está dentro del género y de los claroscuros, del tipo de planos que son, y luego cuando se reincorporan, es que el personaje llega a la selva, y eso es lo que hace que de alguna manera dos géneros se encuentren. Que es algo que estaría muy padre que escucháramos sobre qué pasa con todas estas cacerías nocturnas, cómo las hicieron, ¿no? Como toda esta idea de filmar en la noche, en la selva, con el fuego, todas estas batallas. Pues básicamente volvemos otra vez al tema de que tenemos que entrar 2-3 kilómetros adentro de la selva, donde están construidos las chozas y los pueblos, porque se construyó para eso y para luego quemarlos. Al ser el diseño del equipo que iba a traer, dije, bueno, voy a traerme unas luces que pueda yo trabajar con baterías y que puedan no estar conectadas a la luz. Entonces me traje puras LEDs y me traje los Skypanel y generadores eléctricos muy, muy pequeños. Pero realmente las noches las hice a punta de fuegos, de flautas, de gas. Luminotécnico era el de efectos especiales. Entonces era el que suale un poquito con la luz. Que es que a mí la luz del fuego me gusta mucho. O sea, la luz, esa temperatura y esa calidez, y eso no te lo da cualquier cosa, ni no te lo da un Skypanel, inclusive con el efecto el tuxeno se parece en alguna cosita, pero el fuego te das una luz única. Entonces, por ejemplo, claro, por primera vez en el primer capítulo, cuando entran a ver el cuerpo de Bush en la maloca, la única fuente de luz que había ahí al principio es esa fogata, y luego entra y están las luces estas del sitio. Ahí sí tengo un par de lucecitas que alcancé a poner, pero muy pequeñas en relación a lo que realmente el espacio está iluminado con las fogatas,
básicamente. Igual en el pueblo, en el pueblo básico de la historia, todas las noches, inclusive cuando degollan al muchacho, cuando pasa todo esto, cuando se quema, todo eso es fogatas. Claro, digamos que además como que esta idea de la azarosidad del fuego, ¿no? Es decir, como que no puedes nunca replicarlo. Digo, yo personalmente también soy muy fiel a trabajar. Si es fuego, ¿no? Sí, y eso del efecto a mí a veces tampoco me gusta mucho porque se ve muy, muy, muy falso a veces. No tienes ni mucho tiempo ni mucho dinero, ¿no? Exactamente, y no podía meter un generador. ¿Cómo va a meter un generador? Entonces, ¿cuántos kilómetros de cable tengo que tirar? Es que tirar, o sea, había que tirar, claro, que 5 kilómetros de cable o 6 kilómetros de cable. Pero además, fuera de eso, así lo hubiera podido hacer. La idea era que la selva fuera misteriosa y que la selva también diera miedo. Y la selva, cuando no hay luna, es oscura. Y la selva es oscura. Y la selva, lo que te da miedo de la selva es también todos los animales que hacen ruido. Y a veces es un ruido ensordecedor. A veces cuando tú apagas todo y oyes la selva, es muy, muy fuerte. Y te da miedo. Y bueno, es que esa es otra pregunta que es muy, como que diste ahí un pie a, claro, cómo tú vas evolucionando como desde todo, ¿no? Desde la técnica y desde tu manera de, cómo ves tus viajes por Colombia, bueno, por tu historia a partir del cine que has hecho, ¿no? Puntualmente como de manera técnica y si quieres, como nada más de lo del fuego, cuéntalo ahora, de reinterpretarnos, ¿no? Como estéticamente y formalmente de unos tiempos atrás donde todo era mucha luz y todo era como poner y ahora es como quitar y quitar y quitar. Exactamente. Por mi carrera y me imagino que te pasará a ti también porque ustedes allá también tienen pues toda la posibilidad de que lleguen producciones grandes, norteamericanas, con mucho dinero y con mucha luz y mucha gente. Y pues creo que todos tú también y yo he estado también en ese tipo de producciones. Pero yo aprendí una cosa y eso también lo sé, y viene de no solamente de la parte documental, sino también de Cuba. A veces aprender a trabajar sin tantas cosas y lógicamente cuando lo amerita, pues yo meto lo que tenga que meter. Pero ahorita, pues nosotros antes teníamos 500, 800 ASA y está todo el tema del grano también. Entonces de pronto había que meter un poco más de luz para tener un buen contraste. Nosotros hemos sido también hijos del video. Y por eso el video a mí nunca me ha generado tanto miedo, de alguna manera. Y toda esta evolución tecnológica de ahorita ha sido muy interesante porque nos ha dado otro tipo de herramientas. O sea, las noches como las estamos haciendo ahorita, pues antes de poner, lo que tú dices, antes de poner más luz, hay que quitar, porque no hay necesidad. Tenemos cámaras que pueden ir a entre 500, 2500 ASA o 3200 ASA. O sea, tenemos la posibilidad de que no haya grano. Lo bonito de esa serie era que yo podía ir a 2500 ASA con esa cámara que era una Sony Venice y la cámara tiene unos negros bellísimos y no hay grano. O sea, era muy difícil ver el grano ahí. Entonces, todo esto ha hecho y corroborado un poco la idea que siempre tuve un poco de no utilizar tantas cosas. Como formalmente y a nivel de la fotografía lograron integrar como con esta idea del documental no actores a la ficción del thriller policíaco en la selva. Cada género pues tenía sus características. El policial tenía todo el tipo de las características de la serie negra, luces fuertes, contrastes fuertes, cuadros muy específicos también, mezclado con la parte épica de la selva, donde es una cámara que muestra mucho el espacio, son planos abiertos, es una cámara que se mueve también, siendo un personaje más en la historia. ¿Cómo mezclamos esos dos géneros con los actores profesionales junto con los actores, los no actores? Los no actores básicamente estaban en la selva, casi todos hablaban en su lengua. Los actores profesionales, algunos reinterpretaban, aprendieron a hablar o los textos, se los enseñaron gente que hablaba la lengua. Pues de alguna manera pasaban bastante bien. Al llegar la parte policíaca, que es cuando la policía entra en la selva, de alguna manera por medio de la historia, durante los 8 capítulos,
ya esa integración se va volviendo de alguna manera, va generando una unidad. También se va dejando de ser tanto thriller y se va pasando un poco a lo místico, porque ella también entra en la selva y ella ya se vuelve parte de la selva. Y ahí cuando aparece el otro personaje al final, que es como el personaje este extranjero, que es el que tiene supuestamente la ciencia de alguna manera y se reincorpora esa cosmovisión del universo, de la naturaleza y de la selva, junto con este mundo de laboratorios y de ciencia, y cómo se volvió otra vez allá. Entonces, de alguna manera, esas pasadas, los mismos personajes nos van llevando a cada cambio de género, porque de alguna manera se integran dentro del género y se mezclan dentro del género. Cuando uno empieza a hacer una obra, también la obra va tomando vida propia. El thriller ya deja de ser thriller para volverse épico de alguna manera. Y se vuelve épico cuando ya se incorporan todos los personajes a la guerra, y ahí ya se vuelve una batalla épica y espiritual de alguna manera. Y sigue siendo la batalla espiritual en el mundo este etéreo que hay, donde ellos se encuentran en esta masa negra. La mezcla de géneros de alguna manera se une y se vuelve uno solo, dentro de su mismo lenguaje. Pero en este tipo de proyectos, ¿cómo funciona tu colaboración o tu trabajo con el equipo de efectos visuales, el Visual Effects, puntualmente? Porque la selva de pronto cobra vida a partir de cuestiones muy, muy visuales, apoyadas por efectos. Y luego, pues, esta otra parte que es como yo le digo como el espacio interior, ¿no? Como este espacio, como el espíritu, naturaleza, que es como todo este limbo negro, ¿no? ¿Cómo haces esa integración de trabajo? Y el diseño, claro, ¿no? Y aquí vino alguien de Los Ángeles, lo mandaba por Netflix, que estuvo como muy cerca de nosotros en cada momento en que iba a haber efectos visuales, sí. VFX, sí. Él trabajó muy de la mano de nosotros y mucho en la postproducción. Se marcaron muchas cosas, por ejemplo las raíces cuando se encienden, todo este universo paralelo también, el comienzo y el final con las fotos. No, hay un trabajo bastante fuerte, pero lo que te digo, lo interesante fue haber tenido un poco de experiencia antes y de saber cómo se trabaja, sobre todo con todo este tema de cromas y de cosas. La persona que está de efectos visuales para nosotros estuvo todo el tiempo en el rodaje, iba y venía, pero casi estuvo una gran parte del tiempo con nosotros en el rodaje en el Amazonas. Entonces, sobre todo en la parte, como todo ya está muy específico en el plan de rodaje, él sabía qué días tenía que venir y estuvo con nosotros, pues, y en muchas de esas escenas, pues, algunas él las dirigía de alguna manera, o los planos los dirigía él, para saber exactamente cómo lo íbamos a hacer. Con croma, sin croma, quieto, o hacer los plates primero y luego con personaje, luego con los elementos que se iban a poner, o sea, todo el tema que implica pues estos efectos. Y lo del mundo aparte también lo hicimos sobre chroma keys, pues. Pero eso, digamos que todo este espacio interior que yo de alguna manera nombro como el espacio espíritu, naturaleza, es como que es el interior, todo este cosmos, que es como una especie como de limbo negro lleno de partículas lumínicas. ¿Eso dónde se hizo? La mayoría lo hicimos en la selva, o había un hotel que tenía un salón grandísimo, entonces lo llenamos todo de pantallas verdes, de chroma keys, de telas verdes, y filmamos parte ahí, y otra parte porque el final que lo refilmamos, el de laboratorio y la casa, cuando lo hicimos en Bogotá. Eso fue lo único que hicimos en Bogotá, que fue un estudio. Y ahí filmamos la última parte de ese mundo. Pero el resto del mundo está filmado allá también en la selva. O sea, con los cromas en la selva, o los cromas en el hotel, donde te decía que era una especie de estudio. Me parece como muy, muy, muy bonito, incluso en el arranque, ¿no? Cuando de pronto ves que estas raíces se encienden y empiezan y se quema toda la selva, que es además muy metafórico. Pues mira, eso fue una mezcla también, una mezcla del efecto que se había planeado, y además se discutió, son efectos que se habían discutido muchísimo. Esos efectos se discutieron y hubo maquetas y maquetas y maquetas de eso para que se viera bien, de alguna manera. Ese efecto de las raíces a mí me gustó bastante. Y lo de la selva en fuego, realmente, ¿sabes qué fue? Haber salido muy temprano con el dron y haber cogido los amaneceres. Y un amanecer de esos es el del principio de la selva,
que es cuando sube todo está la selva húmeda, que está subiendo todo el vapor, y la luz que pasa ahí, que es de los planos más lindos de esa serie, es ese, que es hecho con ese dron, y es como si la selva estuviera incendiándose. Y eso luego se exageró un poco creo que al final, en el 7º, en el 8º capítulo, se pone también como si la selva se estuviera quemando, porque daba esa sensación. Claro, qué interesante, porque entonces aprovechas también como estas ideas de la naturaleza, o sea, como de estos planos que señalas, de tomar a la hora adecuada el plano, aprovechar la naturaleza y después eso reinterpretarlo digitalmente en efectos visuales para crear un incendio. Sí, eso fue también de alguna parte, pues después de ver el material, pues que era impresionante. O sea, el material del dron es bellísimo, pues porque muestra la magnitud de la selva. Es que volvemos otra vez a lo de lugares inexplorados visualmente. O sea, no sé cuántas películas del Amazonas hay, no hay muchas realmente. Esas series sí realmente echan en Amazonas. Por eso, de alguna manera, tiene ese toque. Y eso es de las cosas que a mí me gusta también de este tipo de proyectos que a veces son tan difíciles de hacer. Digamos, como en este paquete de efectos, también me llamó la atención que es como que hay una suerte al final como de idea de luces, como de espectros, como de colores, como una especie como de aurora boreal que no termina de serlo. ¿Eso cómo lo filmaron? Y luego eso me da pie a preguntarte, en el 8º episodio hay una parte donde justo la selva se oscurece, como que se eclipsa por completo. Entonces, si podemos... Desde los Viajes del Viento yo había experimentado un poco más las noches americanas y nos basamos un poco también en todas estas películas del oeste, John Huston, Pick and Pack, Sergio Leone, y yo lo traté con Ciro de poderla recrear un poco en los Viajes del Viento. Cuando hicimos lo del eclipse, de alguna manera lo propuse así, de filmar a cierta hora. Lógicamente es complicado porque además eran muchos actores y son muchos puntos de vista. Incluso hay un punto de vista desde arriba, que eso también lo propuso el editor Sebastián Hernández. Fue lo que construimos en el set, pero también fue todo lo que pudimos hacer en la corrección de color y algo también de efectos visuales. Pero básicamente son efectos muy sencillos y tienen que ver mucho con todo este manejo anterior de la noche americana. Era como ir soltando un poco a poco todo ese tema de no tener luces tan altas, de no filmar al mediodía sino en la mañana o en la tarde, donde la luz es más baja y donde también con la corrección de color le fuéramos bajando un poco y los efectos visuales también nos ayudaron un poquito. Oye, y entonces, ¿qué cámara y qué lentes utilizaste en la serie de Frontera Verde? Yo necesitaba una cámara que me soportara mucho tiempo en la selva. Entonces en eso vino la gente de Sony, probé la Venice. Yo la F55 no me gusta para nada. Yo sí que ha sido un caballito de batalla, pero hay algunos planos que me tocó meterla porque no había 2 Venice en Colombia, apenas estaban saliendo. Splinter está con F55 y la diferencia se nota un montonón, porque la Venice tiene unos negros impresionantes y unos colores muy, muy, muy interesantes, pero fuera de eso tiene este dual ISO, ¿no? O sea, trabaja en 500 ASA nativo o en 2500 ASA nativo. Entonces eso me permitió poderme meter hasta muy tarde en la selva, porque acuérdate que en la selva se oscurece muy rápido. Uh-huh. Entonces muchas veces yo podía llegar hasta trabajar muy tarde, al límite de la cámara, de día inclusive cuando se me tapaba, entonces ya eran las 4 o 5, inclusive hasta las 6 ya, y alcancé a coger algo de la luz. Entonces en eso me ayudó muchísimo la cámara, llevándola al límite. Y yo le hice muchas pruebas a la Venice y lo que te digo, me gustó mucho el negro que tiene la cámara, porque no tiene casi ruido. Entonces eso me ayudó mucho a poder hacer las noches también, que las hice con las fogatas. ¿Y qué lentes? Y utilicé unos Sigma. En ese momento pues tampoco había lentes full frame, y los únicos que encontré son esta marca japonesa que abren 1.5. Entonces me ayudaron mucho también. La imagen es un poquito más sharp de lo que a mí me gusta, pero había una cosa que me decía Ciro, y es que él quería que la selva fuera un todo, o sea, que tuviera definición. Uh-huh. Al contrario de lo que a veces yo pensaba, no, tanta información, pero él quería que se sintiera mucho. Hay cosas que digo, de pronto hubiera escogido otra óptica, pero no tenía la posibilidad de encontrarla, y la óptica que había no estaba lista porque los signatures de la Arri están apenas saliendo al mercado. Los Leica también, o sea, todos los lentes, a no ser de encontrar lentes de los viejitos, pero ya no tenía tiempo, y estos Sigma, pues en el momento que salieron me dieron la mano.
Alfonso Parra los había probado y me los recomendó muchísimo, y realmente para el momento que era, ayudó bastante. Lo único que me arrepiento un poco, y lo intenté y lo peleé, porque además son esas cosas que yo a veces peleo con ópticas y con formatos y todo. Logré el formato 2:1, que también era toda una pelea porque el 2.35 no lo dejaban, pero me hubiera gustado hacerla en 6K, y no pude hacerla en 6K, sino en 4K, porque en 6K yo hubiera podido utilizar el full frame del lente, claro, de la cámara, perdón, y tenía lentes full frame, entonces no pude utilizar realmente todo el sensor ni toda la potencia de la óptica, porque pues lógicamente estos lentes están hechos y estas cámaras están hechas para trabajar en full frame. Pues sí pasa mucho, ¿no? Que de pronto al final te tienes que ajustar como a las condiciones económicas de los proyectos, ¿no? Era también un tema de que el workflow fue complicado. O sea, nosotros estamos lejos de Bogotá, estamos a 2 horas en avión de Bogotá, donde no había un vuelo o 2 vuelos diarios, y dependiendo del tiempo, y yo tenía que tener una estación para bajar el material en Leticia, y luego esa estación tenía que mandar ese material a Bogotá, y ese material también tenía que viajar a Los Ángeles. O sea, era un workflow muy complicado, y lógicamente al tener 6K, pues iban a necesitar más almacenaje, pues, claro, y más potencia en todos los aparatos. Oye, ¿y la corrección de color? La corrección de color la hice aquí en Labo, en Bogotá, Labo, Colombia. La hice con Andrea Messina, que es una amiga colorista argentina, que con ella corregí en Chocó, y me gusta mucho su trabajo. Entonces fue muy, muy interesante, porque pues ella también sabe un poco pues conoce un poco mi trabajo también en la selva, y con los colores de piel también, porque aquí lo mismo, o sea, todos los colores, todo el tema de colores de piel de nuestras diferentes etnias, claro, pues, claro, la corrección de color tiene todo ese tema de que se vean como tienen que verse. De acuerdo. Hagamos como un espacio así pequeñito, y cuéntame qué cámara y qué lentes utilizaste en los viajes del viento. Los viajes del viento tiene todo un tema logístico también, porque en Colombia no teníamos laboratorio en ese momento, laboratorio de cine, lo hicimos en 35 milímetros, y como les conté, esto eran 92 locaciones, lejos de todo, entonces yo no tenía cómo ver material, entonces teníamos que mandar la película a Argentina, a Cinecolor. En Cinecolor la recibía Beto Acevedo, que es un gran amigo y gran colorista argentino. El gran director de fotografía, Hugo Colache, me hizo el favor de ver el material, y yo tenía un contacto con él todo el tiempo, y se lo agradezco mucho, y me ayudó mucho en estar tranquilo, sobre todo porque yo sabía que el material estaba bien después de 2 o 3 semanas de rodaje, y esa película duró casi 10 semanas de rodaje. ¡Qué valor! Entonces yo no tenía ni idea cómo estaba quedando, sino era cuando Hugo me llamaba o Beto me escribía y logramos tener internet o las noticias desde Bogotá. Entonces ahí ya, pues porque no teníamos ni idea, estamos grabando en 35 milímetros. Y bueno, lo que les dije, filmamos en Super 35, y luego hicimos toda la postproducción en Argentina. ¿Y qué lentes usaste? Utilicé unos Ultra Prime. Estaría interesante, ya que, ahondamos en el tema de los viajes, ¿qué negativo utilizaste? ¿Qué emulsiones utilizaste? Utilicé 3 emulsiones, 50 ASA de Kodak, 50 ASA, que era bellísima, 250 Daylight y 500 XT, pues yo creo que no me acuerdo qué serie era, pero era pues, de la última en ese momento, no era... Como Vision 2, ¿no? Vision 2 era, no Vision 3, sino Vision 2. Y las 250, la 50 y la 250 eran Daylight las dos. Entonces, pues en ese momento era como mi caballito de batalla. La mitad de mi carrera de cine, la hice en cine, y la hice en 35 milímetros. O sea, son las peleas que he dado siempre. Y en ese momento di siempre todo por 35, y logré hacer casi la mitad de las pelis que he hecho las hice en 35. Y luego, pues lógicamente, después de esa película hice otra, que fue la última que hice en 35, y luego de ahí todo digital hasta ahorita. Y seguramente ese ASA 50 era del EXR, del 5245, ¿no? Exactamente, que era bellísimo. Anterior. Era una maravilla de negativo. De negativo, y sobre todo para esa cantidad de luz que tenía,
y para lograr esos colores que se ven en La Guajira y en el Caribe colombiano. O sea, era la emulsión perfecta. Y el 250 lo utilizaba siempre al amanecer o al atardecer, me ayudaba muchísimo. O sea, en el amanecer y el atardecer los filmaba 250 siempre, y en el día 50 ASA, y en la noche pues los 500. Tremendo, sí. Oye, entonces ya los viajes cerrado el tema y claro, entonces solo me queda una pregunta más para terminar con el asunto de la serie, y es cómo es trabajar con Netflix o tu relación con Netflix. Pues mira, ha sido una relación muy, muy, muy amigable. De alguna manera, pues hay cosas que hay que luchar, como en todo. Eso yo sé que a veces es un poco así, pero una vez se logran ciertas cosas, ya creo, y quedan claras, ellos tienen una cosa muy interesante, y es que te dejan trabajar. O sea, realmente después de que nos dejaron hacer esta locura en el Amazonas, porque ellos fueron los que nos dejaron hacer esta locura en el Amazonas, o sea, era una locura, o sea, no vaya a filmar todo el Amazonas, era una locura, y nos dejaron ir allá y llevarnos todo y irnos allá a hacer esa locura. Entonces, en ese sentido fue muy, muy, muy interesante, y de alguna manera nos dejaron hacer lo que quisimos, ¿entendés? Lo que quisimos a nivel de la historia, o sea, como que sí, lógicamente ellos dan su opinión y toda la cosa, no lo imponen, que es chévere. Entran un poco más en la postproducción. Creo que en la postproducción sí eran de alguna manera más rígidos en cuanto a estar ahí. Pero en el rodaje, no. En el rodaje creo que fueron dos veces, y fueron una vez a filmar el marketing shoot, y lo que pasa es que el rodaje era muy complicado. No va todo el mundo, es que le sacaron al parche, ¿no? Claro, ya fueron a hacer el marketing shoot y fueron como 3 días, y llevaron una cantidad de gente de Los Ángeles a hacerlo, y a los 3 días salieron corriendo. Entonces eso fue chévere, y lo del formato, pues lógicamente lo peleamos y lo ganamos. Ahora que estoy terminando una serie con ellos, hubo todo un tema frente a anamórficos y frente a formato, pero llegamos a un acuerdo entre todos, pero también me tocó lucharlo, todo el tema de los anamórficos también, que es la otra serie, la última que hice, porque ellos hablan que la mayoría de la gente ve en Colombia y en Latinoamérica las series en celulares. Entonces al hacerlo en 2.35, pues se está cortando la información que hay en la pantalla. Entonces a ellos no les gusta mucho eso. ¿Qué piensas o sea, digamos, como de esa perspectiva que tienen sobre Latinoamérica? Pues lo que pasa es que ellos son una empresa de tecnología, y ellos se dan cuenta en qué ve cada persona. Entonces ellos tienen razón en ese sentido, de que ellos saben cuánta gente está viendo las series en celulares y cuánta no. Ahora, de ahí a que la gente por 2 rayitas chiquiticas deje de ver la serie, pues no sé por qué, porque o la serie puede ser muy... Entonces algo le pasa a la serie. Yo creo que si a uno le interesa una serie, si uno la ve, de acuerdo, no le llama la atención, es porque la serie no se defiende sola. Entonces digamos que ahí fue como un poco la suma entre Netflix y, bueno, también la relación que tú tienes con Dynamo. Exactamente, sí, yo con Dynamo tengo una excelente relación, o sea, confían mucho en mí, y eso me gusta mucho, y tenemos también una relación de amistad también muy chévere. Y me han dejado hacer me han dejado armar mis equipos. Realmente me gusta que me dejen trabajar con la gente que yo quiero que trabajar. Y a nivel creativo, están siempre ahí, están opinando, no son impositivos tampoco. Yo tengo muy buena relación con ellos, y personalmente me ha ido muy, muy, muy bien con ellos, y les estoy agradecido a ellos también porque pues es un trabajo en conjunto, y eso se nota. Cuando hay una armonía entre la producción y la dirección de fotografía, o la dirección, se nota. Y aquí, sobre todo, aquí en este proyecto fue muy importante, ¿sabes por qué? Porque lógicamente eran 3 diferentes directores, pues cada director terminaba y se iba, pero los que quedábamos era producción y dirección de fotografía. Y arte, que estaba yendo y viniendo, pero las cabezas que siempre estamos en el cañón ahí, era producción. Entonces Juliana Flores, Mirlanda Torres y el resto de chicas estuvo siempre al lado mío, y se los agradezco muchísimo. No, buenísimo. Porque no me dejaron solo en unas situaciones tan complicadas como es filmar allá, pues. Como que tiene que haber esa complicidad, ¿no? ¿Y en qué momento de tu historia, de tu carrera, digamos, tú te pensaste, o sea, como conscientemente, ya soy director de fotografía? No, yo creo que después de Los Viajes del Viento.
de haber realizado un proyecto tan complicado como ese, porque fue un proyecto muy, muy complicado y muy, muy guerrero y en situaciones muy difíciles, físicamente muy difíciles. Todos nos íbamos cayendo como por pedazos. A mí me salió una cosa aquí en el ojo, así, porque no había más chamois o la vaina para poner el ojo, entonces me tocaba repetir o lavarlo y entonces me salió una cosa aquí. Mis amigos estaban todos cayendo por pedazos y sin embargo no íbamos a hundir el barco. Ese momento a veces yo me iba a duchar y tenía como ganas de llorar y decir, pucha, ¿por qué no se termina esto? ¡Qué horror! Por la presión tan áspera que tenía, y era mi primer largo y era un director que pues era su primer largometraje y no era muy seguro, y era una película que no tenía tantos recursos y mi partner se había ido, que era el otro fotógrafo, y yo estaba a cargo de una cantidad de cosas y tú te has enfrentado a situaciones muy complicadas y tienes que resolverlas a nivel de poder gerenciar un equipo de gente, de poder administrar tus recursos, de poder relacionarte con tu director, relacionarte con la gente de arte. Cuando puedes hacer eso, cuando tienes el control de alguna manera de eso y cuando ves que la obra al final queda bien. Para mí ese es el punto en que ya digo, soy director de fotografía. Cuando no solamente que te quede bien la película, sino que todo lo que viene detrás, esa armonía que hay detrás, es la que se ve en la pantalla, porque si tú no te entiendes con un director, se va a notar. Si no te entiendes con el arte, se va a notar. Si tú te fue pésimamente con la producción, se va a notar de alguna manera. Pero lo que te digo, nunca termino de aprender y cada vez me sorprendo más y sobre todo cuando tomas malas decisiones o te metes en proyectos en donde no has querido meterte y ya no puedes echarte atrás y dices, pucha, no termino de aprender nunca. Sí, pues claro, no, buenísimo. Y de hecho, bueno, aquí ya entraría un poco como que eso sería muy bonito que nos contaras como un par de anécdotas, una anécdota de los viajes del viento y otra de frontera. Viajes del viento muy complicada cuando estábamos en Nabusima, que arriba en la Sierra Nevada. Llegar hasta allá arriba era como un día de ida en carro, y filmar allá era un lugar sagrado. Entrar era muy difícil. Nos dieron el permiso de alguna manera, filmamos y ahí mismo nos echaron. Pero cuando nos echaron, resulta que no nos dejaron bajar. Nos dijeron, no, es que pasó algo, parece que un niño se perdió y que les están echando la culpa a ustedes porque estuvo ahí, en un encuentro así rarísimo, y no pudimos bajar ese día. Y además súper delicado con las comunidades, ¿no? Como esta idea de... Claro, súper delicado con las comunidades, y eso era lo que nos habían dicho un poco, pero en realidad lo que había pasado era que la guerrilla estaba más abajo y nos estaban esperando. Yeah. Entonces los mismos indígenas y la misma gente nos dijeron, no, quédense aquí y váyanse al otro día. Ya, ok. Pero eso no lo supimos nosotros. Hasta después. Sino 2 años después. Sí. Y de ahí hay otra anécdota de Nueva Venecia, donde te digo que pasó todo esto tan terrible. Pero Ciro y yo pues nos fuimos felices porque hemos logrado unos planos bellísimos, esa escena feliz, y nosotros nos despedimos de todo el mundo, adiós, casi con besitos y todo. Y resulta que estaban por allá en un tejemaneje porque estaban pagando los extras, y los extras estaban furiosos y no iban a dejar salir a nadie, y nosotros estamos felices saliendo. O sea, lo interesante de esto es que muchas de las cosas que pasaban no nos dábamos cuenta porque de alguna manera no las dejaban relucir, pues para que nosotros estuviéramos tranquilos filmando. Y eso es lo que debe hacer también una producción, no dejar que el día a día, así sea muy difícil, a no ser que sea muy grave, te permee. Y eso es lo que yo también he aprendido. Cuando hay cosas de producción muy complicadas, no quiero saber nada, no quiero enterarme de nada, y solucionan ustedes allá, porque yo estoy ocupado aquí viendo cómo soluciono este tema y cómo contar esta historia. Sí, que al final es una colaboración, ¿no? De todos los equipos. Oye, y alguna en frontera. Bueno, ya hay una ahí que dices que cuando llegaron los gringos, los Yumas, y que salieron corriendo, ¿no? Sí, nosotros no los vimos en esos días, no sé si fue antes o después. Hay una escena en el árbol sagrado cuando Yuba lleva a Uche a que se vuelva una con la selva. Entonces nosotros escogimos unos árboles bellísimos que había en una reserva,
cerca al río, pero esa reserva es un poco más adentro. Y entonces había que llevar todos los equipos hasta adentro y toda la cosa. Y estos árboles, pues son estos árboles que tienen tanta vida por dentro, ¿no? Ahí hay todo tipo de animales y de insectos y de cosas. Son grandes y bellos y geniales y súper imponentes. Y bueno, llevamos como media mañana filmando y resulta que alguien mueve una liana, la movió así y se baja un enjambre de abejas. Y empieza a perseguir a todo mundo y empieza a picarle a todo mundo y todo el mundo gritando, y las chicas de maquillaje grite terriblemente, grite, y más nos picaban. Entonces había una chica delante mío de la maquillaje y yo, tranquilízate, yo calmándola, y tranquilízate, es que gritaba más y más nos picaban las abejas. Entonces a mí en la calma me la volvieron nada y esa pobre chica la volvieron nada. No, la gente entró en shock. Pues era como en los cómics, ¿no? Que tú ves ese enjambre de abejas bajando y de pronto pican a todo el mundo. No, así, pero en la realidad. O sea, dejamos los equipos, las cámaras, todo, y todo el mundo salió corriendo. Y claro, picaron a todo el mundo. El Jack, el director, terminó con el ojo así. Inclusive la gente misma que nos ayudaba, que era de ahí, que eran indígenas también hubo unos que los picaron gravísimo. El protagonista, que sí es de la región, él lo primero que hizo fue salir corriendo para el otro lado. Él la tenía clarísimo, claro. Porque nos decían, tranquilos, cállense y cálmense, no corran. Ellos salieron corriendo y no los picó. Claro. Pero fue un momento muy, muy miedoso. Fue un momento que digo, wow, eso que a 50 personas o 60 personas las persigue un enjambre de abejas y los piquen terrible, y todo el mundo termina hinchado. Ahí le cogimos respetico a la selva y eso de entrar uno haciendo bulla, eso de mover cada cosa o de apoyarse en cada rama, ahí aprendimos. El respeto al espacio, ¿no? A nuestro espacio. Exactamente, a moverse, tú sabes cómo son los equipos de rodaje, que son bullosos y que pisan todo y mueven todo y acaban con todo. Oye, no, buenísima. Vamos ya a dar paso a la última etapa de la entrevista, de esta gran plática que hemos tenido. A ver, ¿qué consejo darías tú digamos, a gente más joven, cinefotógrafos o aspirantes a la cinefotografía que nos están escuchando? Yo lo primero mi consejo, y es el consejo para todas las edades, creo, y es que uno tiene que ser perseverante. Esto es una profesión para mí es vivir del sueño, de lo que yo siempre quise hacer, que era vivir del cine. O sea, yo vivo de hacer cine y de hacer lo que a mí me gusta, pero para lograr eso tienes que ser una persona súper persistente, y va a haber momentos muy difíciles y momentos en que la gente te va a decir ¿para qué escogiste eso? O te vas a morir de hambre, o etcétera, o no te van a pagar a tiempo, o vas a vivir al límite, o todo lo que tú quieras. Pero yo sigo pensando que yo he sido una persona afortunada en poder vivir de lo que yo siempre soñé, y con todo el gusto del mundo en los buenos y malos momentos. Entonces mi consejo Entonces, aguantar los buenos y los malos. Exactamente, mi consejo para todos es que el que escoja esto, lo escoges porque uno realmente lo ama y lo quiere y es su forma de ver la vida. Ya. Godard decía, hay mucha gente que le gusta vivir en el cine, pero nosotros vivimos para hacer cine, ¿entiendes? Ya, sí. Es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, es como tú ves la vida. O sea, yo la veo así. Yo soy feliz porque vivo de lo que hago, y hay momentos en que no ha habido nada y tranquilo, y otros momentos en que ha ido maravillosamente. O sea, también es vivir en lo irregulares que también son nuestros trabajos, y esto es a nivel mundial, no es exclusivo de la gente que vive en países que tienen más dinero o menos dinero. Es la irregularidad de nuestro trabajo, pero también la irregularidad del artista y del creativo y de la persona que vive del arte. Entonces es cómo asumir eso y cómo aprender a vivir con eso. Es más, lo estamos viendo ahorita con esta pandemia. O sea, mucha de la gente que vive de esto pues está parada y no tiene los ingresos suficientes porque nuestro trabajo es muy irregular. Pues sí.
No es alguien que le den un salario constante. Entonces, el que escoja esta profesión, sabe que parte de su nombre es ser perseverante. El sacrificio, ¿no? El sacrificio, y va a haber momentos muy lindos como también momentos muy difíciles, pero hay que ser terco. Buenísimo. Y vamos a terminar con el famoso juego que ha establecido, pues que se ha inventado mi querido Alfredo, así como tomarlas al vuelo, ¿no? HMI o Tuxteno. Tuxteno o LEDs. Lo que pasa es que las LEDs ahorita son muy prácticas, pero si puedo trabajar con Tuxteno, seguiré trabajando con Tuxteno. HMI, Tuxteno o el sol. El sol. El sol. No hay nada que se le compare al sol. O sea, el sol es el sol. ¿Cámara fija o cámara al hombro, en mano? Y depende de las historias. Yo siempre pienso que depende mucho de las historias. A mí más que cámara en mano y más que cámara en trípode es dónde te ubicas para contar la historia. O sea, mi gran pregunta es ¿dónde te vas a parar para contar esta historia? Esa es la gran pregunta. ¿Y a ti qué más te gusta? ¿Cámara fija o cámara en mano? Pues yo amo la cámara en mano. A mí muchas de mis cosas que he hecho también las he hecho en cámara en mano y la adoro. Pero adoro también una cámara que no se note. Y si logras tener una cámara en mano que no se note, será maravilloso. ¿Lentes telefoto o angular? Uy, yo soy un obsesivo con los espacios y a mí me gustan los angulares. ¿Tendría ópticas nuevas o ópticas viejas? Yo diría ópticas que no sean tan duras. A mí las ópticas duras no me gustan para nada, tan definidas no me gustan. Lógicamente los lentes antiguos son lentes que tienen una cantidad de distorsiones y de cosas muy interesantes. Pero volvemos a lo mismo que estás contando. ¿Lentes esféricas o anamórficas? Yo amo los anamórficos. Porque los anamórficos me han dado algo que no me dan los esféricos. Y se refieren a un segundo o tercer plano a nivel visual. ¿Celuloide o digital? El celuloide para el día y el digital para la noche. Sería la combinación perfecta. ¿Lentes con filtro o lentes sin filtro? Yo soy un poco purista en ese sentido. Yo utilizo, siempre pongo el pola. Para mí el polarizador me genera una textura que no me la da otro filtro y sobre todo en estas cosas digitales, en lo digital, le da, me parece que le genera una textura interesante y de ahí pues los NDs. Pero meter otro tipo de filtro a veces me cuesta. Oye, y por ejemplo, 1.3 o 5.6. 2.8. Buenísimo. Y aquí viene esta. ¿Nada más muevo una cosita de luz y estamos o necesito media hora? Pongo una cosita y ya estoy, sí. Viene esto, ¿una cámara o dos cámaras? La lógica y lo lindo sería una cámara siempre, pero una segunda cámara te ayuda mucho en algunos momentos. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? A mí la nueva ola francesa me gusta mucho. ¿Color o blanco y negro? A mí me encanta el blanco y negro, pero si te soy sincero, el color a mí me gusta el color. ¿Raúl Coulthard o Vilmos Gismond? Uy, Raúl Coulthard. Ok, ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Uy, esa está difícil. Gordon Willis ha sido un gran también, pues Néstor Almendros con la luz natural y todas unas cosas bellísimas. Pero Gordon Willis también ha marcado mucho la forma en que yo también ilumino, que es desde arriba. Oye, pues ya terminamos, hemos terminado esta charla y muchas gracias por el tiempo, por el interés. Por compartir todas tus experiencias y tu trabajo con nosotros. No, Iván, muchas gracias a ti, sobre todo al hacer esto también, al haberte acercado a Colombia, al ver también nuestra cinematografía, al compartir con nosotros todo esto y al poderlo divulgar también a Alfredo también y a ustedes que están haciendo este proyecto tan maravilloso. Me encanta, además, me encanta que nos conozcamos entre todos, me encanta el diálogo que tenemos con gente que somos colegas y que tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones, nos enfrentamos a las mismas cosas y el poder compartir y divulgar nuestras experiencias
hace que aprendamos un poco más entre todos y que todo este conocimiento se pase, que es lo importante realmente, que el conocimiento se transmita. Y estas fueron las palabras de Paulo Pérez. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Cinefoto Latino. Nuestra página web es cinefotolatino.com. Este programa es una producción de Cinesónica. La producción estuvo a cargo de Solveig Dam y de Milton Barrera. Milton también hace la página web. La edición y mezcla fue hecha por Kenia Carreón. Yo soy Alfredo Altamirano y de parte del equipo de Cinefoto Latino, Kenia, Iván, Juan, Milton, Roberto y Sol, les agradecemos mucho habernos escuchado una vez más. La música es The Moon de My Little Lies. Nos vemos en el próximo episodio.